pastor. Buenos días, ¿sí se escucha? Sí, pastor, ya se escucha. Buenos días. Adelante, hermana Sofi. Buenos días, hermanos. Buenos días, pastor. Buenos días. Vamos a orar para comenzar. Inclinemos el rostro. Querido Dios, te agradecemos, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Nos levantas a un día más. Nos despiertas, Señor, cada mañana, dándonos, Señor, una nueva oportunidad. Gracias, Señor, porque nos guardaste durante la noche. Nos cuidaste mientras dormíamos. Gracias, Señor, porque nos dan la fuerza de voluntad y el ánimo para levantarnos y tener un encuentro personal contigo y abrir tu palabra y aprender más de ti. Agradecemos, Señor, todas tus bendiciones. En nombre de tu Hijo amado Jesús lo agradecemos. Amén. Ok, vamos a comenzar el día de hoy. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se escucha, pastor? Ok. Sí, lo escuchamos. Ok, muy bien, gracias. Vamos con el tema número 14, el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Este tema estuvo precioso, está precioso. Yo anoche mientras lo estudiaba, encontré también algunas citas bíblicas que luego se las comparto. Y vamos a dar comienzo acerca de el ministerio de Cristo en el santuario celestial. La creencia número 24 de los adventistas declara: hay un santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el Señor erigió y no el hombre. En él, Cristo ministra en nuestro favor para poner a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio ofrecido una vez y para siempre en la cruz. Llegó a ser nuestro gran sumo sacerdote y comenzó su ministerio intercesor en ocasión de su ascensión. En el año 1844, al concluir el periodo profético de los 2300 días, entró en la segunda y última fase de su ministerio expiatorio. Esta obra es un juicio investigador que forma parte de la eliminación definitiva del pecado.
tipificada por la purificación del antiguo santuario hebreo en el día de la expiación. Bueno, pues con la entrada de Cristo al santuario ya se dejó de hacer los sacrificios que se hacían por año y que se entraba al lugar santo a hacer expiación por los pecados del pueblo. Pues con la muerte de Cristo en la cruz, esto se terminó, ¿verdad? Cristo vino una vez y para siempre. Ya no tiene que hacerse cada año, ¿verdad? El texto para el estudio dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Eso ya lo estudiamos el día de ayer con esa profecía de 2300 tardes y mañanas, es una de las profecías más largas, el cual dio cumplimiento desde el año 1844. Pero ¿a cuál santuario se hace referencia en este texto? ¿Cómo podría identificarse ese santuario? Bueno, las escrituras contestan con claridad la pregunta. ¿Qué es el santuario? La palabra santuario, tal cual la usa la Biblia, se refiere en primer lugar al tabernáculo que construyó Moisés como figura o imagen de las cosas celestiales. Ese tabernáculo pues era terrenal, ¿verdad? Y en segundo lugar, al verdadero tabernáculo en el cielo, hacia el cual señalaba el santuario terrenal. Muerto Cristo, terminó el ritual típico. El verdadero tabernáculo en el cielo es el santuario del nuevo pacto. Y como la profecía de Daniel 8:14 se cumple en esta disposición, el santuario, el cual se refiere, debe ser el santuario del nuevo pacto. Cuando terminaron los 2300 días en el año 1844, hacía muchos siglos que no había santuario en la tierra, de manera que la profecía hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Se refiere indudablemente al santuario que está en el cielo. Cuando Jesús ascendió al cielo, después de haber resucitado, comenzó su obra como sumo sacerdote en el santuario celestial. Sus seguidores nada tenían ya que esperar del viejo santuario en Jerusalén, sino que habían de seguirlo por la fe al entrar en el santuario celestial. No es difícil deducir que si Jesús, nuestro sumo sacerdote, ha ascendido al cielo, entonces el santuario eterno y verdadero de estar igualmente en el cielo. Y lo dice Hebreos 4:14. Pero si gustan, vamos a tomar nuestras Biblias y busquemos Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El Nuevo Testamento lo enseña claramente. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. En el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8:1-2. Leámoslo, Hebreos 8:1-2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Si vemos que el santuario celestial, ese sí ya no es hechura de hombre. Obviamente, este lo levantó Dios. Nuestras mentes
Son así conducidas de la sombra y ejemplo en el antiguo santuario terrenal, al real y verdadero en los cielos. Podemos fácilmente comprender que, puesto que la visión dada a Daniel concernía al tiempo del fin, en Daniel 8, 17, 19, dice el santuario que ha de ser purificado en el celestial, no en el terrenal. Entonces, ¿qué santuario se santificó? De lo que hablaba la profecía de 2300 tardes y mañanas, el santuario celestial. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de redención, nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar, velo adentro, donde entró por vosotros como precursor. Hebreos 6:20. Vamos a leerlo en Hebreos 6:20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entró una vez y para siempre. Y allí está realizando una intercesión, el juicio investigador. Él está intercediendo ahí por su pueblo. Obviamente dejó un pueblo aquí en la tierra, pero él entró al lugar santísimo a interceder por ese pueblo. Y esto pues lo dice Conflicto de los Siglos, página 543. Como en el servicio típico había una obra de expiación al fin de año, así también antes de que la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por hacer una obra de expiación para quitar el pecado del santuario. Este es el servicio que empezó cuando terminaron los 2300 días. Entonces, así como lo había anunciado Daniel el profeta, nuestro sumo sacerdote, entró en el lugar santísimo para cumplir la última parte de su solemne obra, la purificación del santuario. En el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios, arrepintiéndose y confesando sus pecados, y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de las expiaciones. Así, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. ¿Ven? No todos, hermanos. Los únicos casos que se consideran son los que hayamos profesado ser hijos de Dios. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí en la presencia de Dios da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. El Conflicto de los Siglos, página 474 y 534. Bueno, hermanos, pues estudiando este tema, esta lección, pues lo que debemos hacer, hermanos, es ponernos a estudiar el santuario terrenal para poder comprender el santuario celestial. Porque ahí en el santuario terrenal, pues los voy a llevar a Hebreos 9:1-14. Vamos a abrir nuestras Biblias, Hebreos 1:9-14. Ahí nos vamos a encontrar, hermanos y hermanas,
con el santuario terrenal y todos los muebles que había ahí, lo que representaban. Tenemos que conocer qué simboliza cada mueble y por qué representaban a Cristo. Yo tengo un seminario de todo el santuario. Es tan viejito que lo tengo en cassette. Y mire, lo compré y nunca he tenido interés de escucharlo. Pero me voy a poner a escuchar el santuario porque ahí nos van a explicar acerca de los muebles del santuario. ¿Qué representan? Porque si nosotros no sabemos, no conocemos el santuario terrenal y no sabemos lo que esos muebles representaban para ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Entonces, vamos a la Biblia. Hebreos 9:1-14. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, mire lo que había en el lugar santo. Estaba el candelabro, la mesa y los panes de la preposición. Nosotros tenemos que entender ese candelabro y esa mesa de los panes de la preposición. ¿Qué representaba? Entonces tenemos que entender perfectamente lo que era el santuario terrenal para entender el santuario celestial, porque es una copia. Tras el segundo velo, miren lo que estaba. La parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. ¿Y qué había ahí? El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes. En la parte que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. ¿Por qué será? Bueno, pues acuérdese que lo que es para nosotros Dios no lo revelará, pero aquí dice que no se puede hablar en detalle acerca de esos dos querubines que con sus alas cubrían el propiciatorio. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces el sumo sacerdote entraba una vez al año y derramaba sangre ahí para el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Pero Cristo vino y derramó su sangre una vez y para siempre, y ya se quitaron todos estos ritos de derramar sangre, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Hasta el 14, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia, a la práctica de ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la reforma. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra
rociados a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bueno, hermanos, yo no sé por qué solamente los adventistas tenemos esta doctrina, esta creencia. Y gloria a Dios que tenemos el santuario. Mire qué hermoso dice esta cita bíblica de Hebreos 9 y está en el Nuevo Testamento. Entonces yo no comprendo por qué otras denominaciones pues no tienen esta doctrina, no saben del santuario. Si nosotros, siendo adventistas, al menos en lo personal, sé poco, pero tengo ese seminario, me voy a poner a escucharlo y a entenderlo, y que representa la fuente y que representan la mesa y los panes, porque es importante, todo eso va enfocado a Cristo. Si no logramos nosotros entender el santuario terrenal, entonces no vamos a poder comprender esta doctrina, y es una de las doctrinas de los adventistas. El pueblo de Dios debía comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Evangelismo, página 165. Entonces, ¿qué dice? ¿Por qué es tan importante comprender el santuario? Pues porque va a ejercitar más nuestra fe, ¿verdad? Y tenemos que hacernos el propósito de conocer más acerca del santuario. Ahí les mandé, hermanos, un sermón del pastor Joel Flores acerca del santuario celestial. Anoche yo lo escuché y pues está muy interesante y pensé en compartírselos. Cuando ustedes dispongan de tiempo, hermanos, lo pueden escuchar. Y así ir aprendiendo más, hermanos, ir aprendiendo más de la palabra de Dios. Y no es solamente para hincharnos de conocimiento, de información. No, hermanos, es para enriquecer nuestra vida espiritual, ejercitar nuestra fe y compartir con los demás. Allá afuera la gente está desesperada, la gente está triste y no saben qué va a pasar y le preguntan a uno, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? Porque la gente vive en tinieblas, no tiene una esperanza, no conoce de las promesas de Dios y uno no les puede decirle a Biblia, puesto que nunca la han leído. Lo que uno tiene que hacer con esas personas, darles un mensaje de esperanza y decirles, pueden ir leyendo poco a poquito la Biblia, que no me gusta leer. Bueno, la puede escuchar y ahora tenemos la ventaja de escuchar la tecnología. Tenemos de escuchar, perdón, los libros por la tecnología. De hecho, la Biblia la podemos escuchar mientras va al trabajo, mientras maneja, si hay un vecino me dice qué es lo que va a pasar, qué es lo que sigue. Y le digo, ¿por qué no escuchan la Biblia mientras vas a tu trabajo? Vete escuchando la Biblia para que fortalezca tu alma y te dé esperanza. Entonces, hermanos, pues, ¿alguien quiere enriquecer más este tema del santuario? ¿Alguien de los que están ahí conectados? Voy a ver quiénes están. Sí, adelante. El día de ayer le comentaba, ¿sí me escuchan? Sí, pastor, adelante. La mayoría de las iglesias no incitan o no promueven que la palabra de toda, incluida Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, que hablan del santuario,
normalmente pues la gente dice que son libros tediosos, libros que enfadan, que no tienen significado o que pues no son importantes, dicen algunas denominaciones, pero por eso es que desconocen o no le dan importancia a la postura de Dios ahorita en el santuario celestial. Desde si el Señor dejó 3 libros completos que hablan acerca del santuario y dan indicaciones y leyes y dogmas y principios, fue por algo, no solamente para agregarle más hojas a la palabra de Dios, fue por algo y por algo están allí y solamente tenemos como iglesia adventista, tenemos la doctrina del santuario porque somos tal vez la única iglesia que fomenta el estudio de la misma, que fomenta el estudio no nomás del Nuevo Testamento, sino que le damos autoridad desde el Génesis hasta el Apocalipsis y entendemos que es Dios el que se revela a sí mismo a través de la Escritura. Amén. La palabra que se me fue ahorita, que iba a decir, si no comprendemos el santuario, no vamos a entender la historia de la redención. Esa fue la palabra que se me fue. Ajá. No vamos a comprender esa historia, cómo fuimos redimidos por Jesús. Entonces, pongámonos, hermanos, a estudiar el santuario, porque es una de nuestras doctrinas y porque pues nos va a beneficiar a nosotros espiritualmente también. ¿Alguien más, hermanos? Gracias, pastor. ¿Alguien más, hermanos, quiere ampliar en este tema? ¿Quién más está conectado? No puedo ver. Habemos 14. 14. Pero nadie quiere participar. Bueno, pues aquí lo dejamos. Muy bien. Los invito a escuchar este sermón, a ver ese sermón, para que aprendamos más. Ya se los compartí. Ya se los compartí ahí en el grupo de la iglesia. Pues vamos a pasar a las peticiones. ¿Quién tiene peticiones de oración? Vamos en la número 38. Los últimos que teníamos era Celedonio Guzmán e Ignacio Arbizu. ¿Alguien más quiere que oremos? Seguir orando por los enfermos de la iglesia, del distrito. Okay. Me estaba comentando el pastor que hay hermanos que están enfermos. Hermanos del distrito de la iglesia central, pastor. Del distrito, hermana. Del distrito Cuauhtémoc. Vamos a ponerlo en oración. No solamente son ellos, a veces, gracias a Dios, gozan de salud los hermanos, pero familiares directos, hijos, esposos, padres, hermanos. Es la familia, ¿verdad? La familia directa. Es la familia y sabemos, hermanos, que si hay un problema en un miembro de la familia, se extiende a todos, se extiende a toda la familia. Y eso así es, yo no sé por qué. Se afecta a una persona de la familia y todos salimos afectados. Entonces vamos a orar por los hermanos, todos los hermanos del distrito Cuauhtémoc y sus familias. ¿Alguien más? Si no, hermanos, vamos a orar para dar por terminada esta reunión. Estamos en tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevamos? Son las 6:30. Bueno, estamos en tiempo. ¿Alguien desea orar? Yo puedo orar. Adelante, pastor. Muy bien, vamos a cerrar nuestros ojos y inclinar nuestra cabeza. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos dejaste tu palabra para revelarnos, Señor, tu plan de salvación. Y en ese plan, Señor, nos contemplaste para, Señor, prepararnos para ir contigo al reino de los cielos. En este momento, Señor, oramos agradeciéndole por estos estudios, Señor, que nos animan a seguir firmes en que usted tiene un plan y ese plan se cumplirá en nuestra vida. Y Señor, oramos también especialmente por los familiares y hermanos, Señor, de nuestra iglesia
que, Señor, están enfermos. Te pedimos que tú seas con ellos. Señor, oramos por nuestra hermana Ivonne, Señor, el hermano del hermano Arbizu. Oramos también, Señor, por nuestra hermana Berta Nancy. Oramos, Señor, por el esposo de la hermana Rita. Oramos, Señor, también por más hermanos, Señor, que tú los conoces y, Señor, elevan constantemente sus oraciones a ti, Señor, en ese momento difícil. Pedimos, Señor, que tú los escuches y, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, les pueda fortalecer y puedan salir victoriosos, Señor, de esa prueba de fe. Señor, ayúdanos a ser mejores día a día. Gracias, Señor, por el estudio de tu palabra. Te pedimos que podamos, Señor, este día que inicia la semana, Señor, laboral, que tu Espíritu Santo nos acompañe y tus bendiciones, Señor, sean una realidad en nuestra vida. Acompáñanos siempre, Señor. Síguenos acompañando en estos estudios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Un lindo y bendecido día. Muy bendecido día para todos, hermanos. Dios les bendiga. Que Dios los acompañe en todas sus actividades. Amén. Del día de hoy. Saludos a todos. Saludos a hermana Rosy, ahí la veo. Saludos a todos los hermanos de aquí del distrito Cuauhtémoc. Gracias. La hermana Rosy que está desde Chicago. Dios los bendiga, hermanos. Feliz día. Feliz día para todos, hermanos. Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Amén. Amén. Damos por terminada la reunión.